Estamos en Columna de Política Internacional, hasta recién repasando los temas, porque nosotros vemos, estudiamos todo antes de que vos vengas. ¿Cómo estás, Sergio? Fantástico, ¿cómo estás? Bien, todo bien, porque vamos a hablar de que el gasto militar alcanza por ahí cifras o niveles máximos en el mundo. Sí, desde tiempos de la Guerra Fría, en un mundo bipolar, no hay la inversión o el gasto en presupuesto destinado al armamento, a la defensa de los estados. Esto en un contexto de constantes tensiones, de una geopolítica mundial sumamente agitada, de una guerra que está sucediendo muy cerca de Europa, dentro de Europa propiamente dicha, y que los estados europeos concretamente perciben como una amenaza. El fin principal de un estado hacia afuera es la supervivencia del mismo. Y ellos se perciben, fundamentalmente los estados europeos, pero en instancia de los Estados Unidos, agitados fuertemente por Estados Unidos, de que están siendo amenazados por esta situación en Ucrania y concretamente por Rusia. Así es, mira Europa cuánto ha crecido, más de un 13% del PBI del continente. Es una cifra descomunal. Muchísimo. 13% del PBI de un continente es destinar a una maquinaria de muerte extraordinaria que no cesa y no se ha visto, como te decía, en los niveles históricos, Otro número que me llama la atención, que estábamos hablando recién, en América, 0,3. Sí. ¿Por qué? Es muchísimo. No se invierte en esto. Es muchísimo en América, pero es gran parte de ese porcentaje que parece pequeño, pero es muchísimo. Lo lleva adelante Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el país que más invierte, cerca de 877.000 millones, ahí está, de dólares en armamento. Y si ves la columna de la derecha, esa de las burbujas, la burbuja más grande, verde, es la que corresponde a Ucrania. En un lapso de 15 meses ha multiplicado exponencialmente su gasto militar. ¿Y a qué se debe que, por ejemplo, mientras esto sucede en Europa y en América, en Estados Unidos, en el sur global, en el cono sur, pero concretamente en América Latina, es la región del mundo que menos invierte en armamento? ¿Por qué? Salvo Brasil, porque concretamente en América Latina lo que no existen son hipótesis de conflicto entre los actores que lo componen, que son los estados. Sí, existen muy bajas o nulas posibilidades de que exista un conflicto armado entre los actores, entre los países, motivo por el cual no se perciben mutuamente como amenaza. Como rivales, Como rivales. Sin embargo, y acá es muy pertinente hacer otra aclaración más al respecto, es en América Latina en donde se encuentra la mayor ocupación en un pequeño espacio territorial militar, que son las Islas Malvinas. De una población de 5.000 habitantes, vos tienes 3.000 personas que es personal militar. Entonces eso es descomunal para la proporción que es. Y aquí tenés claramente de nuevo la presencia de una potencia europea en una zona de paz. Entonces todo esto se incrementa y estos son números que realmente asustan, escandalizan, porque mientras que en el mundo hay situaciones de pandemia como la que hemos atravesado, acaba de suceder un terremoto en Marruecos, mientras todos estos fondos se destinan al armamento, no se destinan al desarrollo, se destina al desarrollo de la ciencia, pero la ciencia para la guerra, pero no la ciencia para la salud, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático y demás. Los ejércitos son importantes. Eso es lo que te quería preguntar. Los ejércitos, porque hablábamos de que por ahí tal vez en América Latina no hay mucha inversión, pero sí es importante mantener y fomentar lo que son los ejércitos. ¿Y por qué? El ejército profesional, organizado, al servicio de un ideal de nación, son indispensables para los estados modernos. De hecho, es un elemento constitutivo crucial en donde el Estado monopoliza para sí el uso legal de la fuerza. Es el Estado quien administra la violencia, como decimos siempre. Es el Estado quien detenta para sí el monopolio del uso legal de la fuerza. Entonces, dicho esto, el Estado debe, y tradicionalmente en la historia se ha dado cuenta para sí, con ejércitos profesionales que estén a su servicio. Pero a su servicio no para bombardear casas de gobierno, como ha sucedido en la historia reciente argentina y en la historia reciente de Chile, por ejemplo. Dos casos extraordinarios únicos que en alguna ocasión lo hemos comentado, en donde las propias fuerzas militares bombardean sus propias ciudades. Es un caso que pocas veces se ha registrado en la historia y sucede en América Latina. En los ejércitos, te reitero, son
una herramienta fundamental de los estados. Ahora bien, pero eso forma parte constitutiva de uno de los pilares del Estado. El otro pilar, esto se llama hard power o poder duro, ¿sí? Esto, los submarinos, los barcos, los ejércitos, los aviones, todo eso tiene que ver con el poder duro del Estado. Pero hay otro pilar que es muy importante y que es sumamente relevante, que tiene que ver con el soft power o el poder blando. ¿Qué es el poder blando? Bueno, lo constituyen la cultura, su población, la ciencia, ya que a algunos les gusta despotricar tanto contra los científicos o contra lo que se genera dentro de una universidad. Bueno, eso también forma parte del poder y de la soberanía, lo que hacen los estados. La cultura, decía, el deporte, ¿sí? Son todos atributos que también conforman parte del poder, ¿sí? Y que constituye un elemento crucial en la conformación del Estado. Todo eso es poder, y es poder se denomina poder blando. La educación de tu población, todo eso son cuestiones que fortalecen, a un Estado. Un Estado con una población altamente en grados de analfabetismo altos, le resta poder en el escenario mundial. Una población educada, una población con científicos, una población que está dotada de cultura, es absolutamente distinto a una población que tengas mucho, pero que a su vez tengas altos grados de tasas de analfabetismo. Claro, por ejemplo. cada uno y cada región y cada país tiene también sus objetivos. Por eso no es casual que Estados Unidos, China y Rusia sean los países que más gastaron en armamento. Exactamente. Porque tiene que ver con la fabricación de armas, que también lo estábamos hablando. Hay un negocio extraordinario. Detrás de esto se entrelaza una serie de factores, de agencias gubernamentales, no gubernamentales, privadas, y muchas de ellas al margen de la ley, como por ejemplo, en alguna ocasión lo hemos charlado también acá, los mercenarios, que son estos ejércitos semiprofesionales, que están al margen de la ley, ilegales, pero que a su vez brindan sus servicios al mejor postor. Muchas veces esos postores suelen ser los estados que contratan estos servicios. Y acá está la importancia de un ejército que está al servicio de la nación y no de mercenarios que venden sus servicios al mejor postor, como era antes de la configuración y la constitución de los estados modernos. Gracias, Sergio. No, gracias como a vos, siempre, Ana. muy claro. Gracias.